El Gran Hotel de Ginebra bullía de actividad. Diplomáticos de todo el mundo se habían reunido para una de las conferencias de paz más importantes del año. Candelabros de cristal colgaban del techo y trajes caros llenaban cada rincón del lujoso salón. Entre la multitud se encontraba Robert Sterling, un empresario multimillonario conocido por sus declaraciones audaces y una personalidad aún más audaz. Era dueño de hoteles, casinos y empresas de medios de comunicación en 3 continentes. Esa noche, lucía su confianza como un reloj caro, ostentoso e imposible de pasar por alto. En el mismo evento, Joseph Khan, presidente de Niamala, nación de África Occidental, se movía entre la multitud con serena dignidad. A diferencia de Sterling, quien llamaba la atención con su voz potente y sus gestos, Khan hablaba en voz baja y escuchaba más de lo que hablaba. Su actitud amable a menudo engañaba a la gente haciéndole creer que era débil, pero quienes conocían su historia lo entendían de otra manera. Khan había comenzado como maestro de escuela en una aldea antes de convertirse en un luchador por la libertad, y finalmente, liderar a su país hacia la independencia. Todavía se comportaba como un educador, paciente, reflexivo y siempre dispuesto a aprender algo nuevo. Durante la cena privada, Sterling se sentó a la misma mesa que el presidente Khan. La conversación fluyó de la política a la economía y, finalmente, a la cultura. Sterling, que nunca se quedaba callado mucho tiempo, comenzó a compartir sus opiniones sobre diferentes regiones del mundo. «Saben», dijo Sterling, cortando su costosa estaca, «he viajado por todas partes, he estado en todos los continentes, he visto todas las culturas, pero déjenme decirles algo. La verdadera innovación, la verdadera cultura que proviene de lugares como América y Europa». Los demás invitados a la mesa se removieron incómodos. Un diplomático francés se aclaró la garganta. Una embajadora británica estudió su copa de vino con atención, pero el presidente Khan simplemente asintió cortésmente y continuó comiendo. Sterling, animado por lo que él creía que era un acuerdo, continuó su monólogo. Es decir, miren la música, por ejemplo. Los grandes compositores, las sinfonías más hermosas, las piezas más complejas, todas provienen del mundo occidental. Bach, Mozart, Beethoven. Estos son los maestros. La música es, sin duda, universal, respondió el presidente Khan en voz baja. Cada cultura ha aportado algo hermoso al mundo del sonido y el ritmo. Sterling rió, y el sonido resonó en la mesa, ahora silenciosa. Vamos, señor presidente. Parece un hombre inteligente, pero seamos realistas. ¿Qué ha aportado África a la música clásica, a la música de verdad? La tensión en la sala se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Varios invitados dejaron sus tenedores. El suave tintineo de los cubiertos cesó por completo. El presidente Khan dejó su vaso de agua con cuidado. Aprendí a tocar el piano a los 7 años, dijo simplemente. Mi abuela me enseñó. Aprendió de los misioneros, pero mezcló esas lecciones con nuestras canciones tradicionales. Los ojos de Sterling se iluminaron ante lo que él creyó una oportunidad para demostrar su punto. Ah, ¿tocas el piano? ¡Qué bien! Seguro que conoces algunas canciones sencillas. Llevo tocando más de 40 años, respondió con la voz aún serena y mesurada. Este era el momento que lo cambiaría todo. Sterling, incapaz de resistirse a un gesto dramático, se levantó de su silla. Su voz resonó por todo el comedor, tan fuerte que las mesas cercanas la oyeron con claridad. Le diré una cosa, señor presidente, anunció Sterling, con los brazos abiertos como un artista. Si de verdad sabe tocar el piano, quiero decir, tocarlo de verdad, no solo cantar canciones infantiles, me arrodillaré aquí mismo, delante de todos. El comedor quedó en completo silencio. Los camareros dejaron de servir. Las conversaciones en las otras mesas se apagaron al instante. Incluso la suave música de fondo pareció detenerse por la sorpresa. Sterling miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban,
claramente disfrutando de la atención. Ya había hecho declaraciones atrevidas similares antes y nunca había tenido que repetirlas. En su mente, esta era solo otra forma de demostrar su superioridad cultural. El presidente Khan dobló la servilleta con cuidado y la colocó junto a su plato. Miró a Sterling con ojos que no reflejaban ira ni vergüenza, solo una tranquila certeza que hizo que varios de los presentes contuvieran la respiración. «Hay un hermoso piano de cola Steinway en el salón principal», dijo en voz baja. «Sería adecuado para tu desafío». La sonrisa de Sterling se ensanchó. Estaba convencido de que acababa de atrapar al presidente en una situación embarazosa. «Perfecto, damas y caballeros», anunció a toda la sala. «Estamos a punto de tener algo de entretenimiento». A medida que se corría la voz por el hotel sobre el inusual desafío, Sterling se sintió más seguro que nunca. Había viajado por el mundo, conocido a innumerables líderes, y según su experiencia, los políticos eran pura palabrería y nada de sustancia. Estaba seguro de que en cuestión de minutos, habría demostrado su punto sobre los logros culturales. Lo que Sterling no sabía era que al presidente Khan le habían ofrecido una vez una beca para. Estudió en el Conservatorio de París. Lo había rechazado para luchar por la libertad de su país, pero nunca había dejado de tocar. La música había sido su compañera durante los días más oscuros de la guerra. Su consuelo durante las noches más solitarias del exilio y su alegría durante la celebración de la independencia, mientras los dos hombres caminaban hacia el salón principal, seguidos por una creciente multitud de curiosos diplomáticos y personal del hotel. Ninguno de los dos podía imaginar cómo este momento cambiaría sus vidas para siempre. El salón principal del hotel se transformó en un teatro improvisado en cuestión de minutos. Lo que comenzó como una cena tranquila se había convertido de repente en el evento más comentado de toda la conferencia de paz. El presidente Khan caminó entre la multitud reunida con la misma serena dignidad que había mostrado en la cena. Su equipo de seguridad lo seguía de cerca, con rostros preocupados por la inesperada situación. Le susurraban preguntas urgentes al oído, pero él simplemente asintió y siguió adelante. Sterling, por otro lado, estaba en su salsa. Le encantaba ser el centro de atención, y esta noche había logrado crear un espectáculo que sería recordado mucho después de que terminara la conferencia. Se animó a la multitud como un artista profesional, estrechando manos y haciendo bromas. «Espero que todos hayan traído sus cámaras», gritó Sterling a los diplomáticos reunidos. «Esto va a ser histórico». La embajadora francesa se acercó al presidente Khan en silencio. «Joseph, no tienes que hacer esto», susurró. «Este hombre intenta humillarte delante de la comunidad internacional». Sonrió suavemente. «A veces, amigo mío, la mejor respuesta a la ignorancia es la educación». Mientras tanto, el personal del hotel había retirado la cuerda de terciopelo que solía proteger el antiguo piano de cola Steinway. El hermoso instrumento negro reposaba en el centro de la sala como un gigante dormido. Su superficie pulida reflejaba las lámparas de araña de cristal. Empezaron a llegar los equipos de noticias. Tras enterarse del inusual desafío a través de las publicaciones en redes sociales de los asistentes a la conferencia, los camarógrafos instalaron sus equipos mientras los reporteros intentaban comprender exactamente qué estaba sucediendo. «Damas y caballeros», anunció Sterling, de pie junto al piano como si fuera el presentador de un concurso. «Esta noche tenemos al presidente Condenamala, quien afirma que realmente sabe tocar este hermoso instrumento. Bueno, quiero ser justo. No espero algo al nivel del Carnegie Hall. Si puede tocar Cumpleaños Feliz de principio a fin, cumpliré mi palabra». La multitud murmuró ante el tono condescendiente de Sterling. Varios diplomáticos intercambiaron miradas incómodas. Podían sentir que Sterling se estaba metiendo en un lío, pero nadie quería interferir en lo que se había convertido en un desafío público. El presidente Khan se acercó lentamente al piano. Pasó los dedos suavemente por la madera lisa como si saludara a un viejo amigo.
Luego levantó el banco y ajustó su altura con los movimientos expertos de quien lo ha hecho miles de veces. Este es un instrumento hermoso, dijo Kohn, y su voz se oyó con claridad en la sala ahora silenciosa. Un Steinway modelo de 1923. Ya no los hacen así. La expresión de confianza de Sterling se desvaneció por un instante. Eso era algo muy específico que había que saber sobre un piano, pero rápidamente despejó cualquier duda. Mucha gente sabía datos sobre cosas caras sin siquiera poder usarlas. Sí, vale más que la casa de la mayoría, respondió Sterling. Espero que seas amable con él. El presidente Kahn se sentó en el banco y colocó las manos sobre las teclas sin tocarlas. Cerró los ojos y respiró hondo como si se estuviera preparando para algo mucho más importante que simplemente demostrarle algo a un hombre de negocios grosero. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el suave zumbido del aire acondicionado. Los operadores de cámara enfocaron las manos del presidente. Los reporteros tenían sus micrófonos listos para captar cada nota. Antes de empezar, dijo el presidente Kahn, abriendo los ojos y mirando directamente a Sterling. Quiero que sepas que no hago esto para avergonzarte. Lo hago para honrar a mi abuela, quien me enseñó que la música es el idioma que habla cuando las palabras no bastan. Sterling hizo un gesto con la mano con desdén. Muy poético, señor presidente, pero hablar es fácil. Escuchemos lo que tienen. Lo que sucedió después. Se reproduciría millones de veces en redes sociales, sería analizado por expertos musicales de todo el mundo y recordado como uno de los momentos más poderosos de la historia diplomática. El presidente Kahn puso sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y sencillas. Una canción de cuna tradicional de su tierra natal que su abuela tarareaba, mientras le enseñaba a leer. Pero en cuestión de segundos, la sencilla melodía comenzó a evolucionar y crecer. La expresión de suficiencia de Sterling comenzó a cambiar. Esto no era un feliz cumpleaños ni una estrella brillante. Era algo completamente diferente. Las manos del presidente se movían sobre las teclas con fluida gracia y una sencilla canción de cuna africana se transformó en algo que unió continentes y culturas. Combinó ritmos tradicionales con técnicas clásicas, creando un sonido a la vez antiguo y moderno, familiar y completamente sorprendente. La gente entre el público dejó de susurrar. Los camarógrafos olvidaron ajustar sus ángulos. Incluso el personal del hotel, que había estado recogiendo las mesas al fondo, dejó de trabajar para escuchar. Sterling se quedó paralizado junto al piano, con la boca ligeramente abierta. Esto no era lo que esperaba. Esto no era lo que nadie esperaba. La música llenó el gran salón y pareció llegar a cada rincón, a cada corazón, a cada recuerdo de los presentes. Hablaba de pueblos bajo las estrellas africanas, de niños aprendiendo sus primeras canciones, de la experiencia humana universal de encontrar la alegría en la melodía y el ritmo. Y el presidente Kahn apenas estaba empezando. La noticia se extendió por el hotel como un reguero de pólvora. Los mensajes de texto volaban entre las habitaciones. Las llamadas telefónicas interrumpían las reuniones nocturnas. Empezaron a aparecer publicaciones en redes sociales con hashtags como Taisir Piano Challenge y Taisu Genevas Showdown. En 20 minutos, la sala principal se había transformado de un espacio elegante pero tranquilo a algo parecido a una sala de conciertos. Los diplomáticos que se preparaban para acostarse bajaron apresuradamente en sus batas de hotel. Los periodistas que habían presentado sus reportajes nocturnos tomaron sus cámaras y acudieron al lugar. El gerente del hotel, un suizo nervioso llamado Klose, se preocupó de que la creciente multitud excediera los límites de seguridad contra incendios. Pero cuando vio al presidente Kahn sentado tranquilamente al piano, preparándose para lo que claramente iba a ser una actuación extraordinaria, decidió dejar que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad. Sterling se movió entre la multitud como un político en época de elecciones. Estrechó manos, posó para selfies y contó repetidamente a todo el que quisiera escucharlo sobre su audaz desafío.
Su equipo de seguridad intentó seguirle el ritmo, pero parecían cada vez más preocupados por la situación que se les escapaba de las manos. «Esto va a ser fantástico», anunció Sterling a un grupo de periodistas. «Me da un poco de pena por él. Parece bastante agradable, pero alguien tiene que enseñarles a estos líderes mundiales que no se puede simplemente afirmar ser bueno en todo». Detrás de él, un veterano diplomático alemán llamado Heinrich Böhr meneó la cabeza con tristeza. Weber había dedicado 40 años a las relaciones internacionales y había presenciado muchos momentos embarazosos. Pero presentía que esta noche sería diferente. Esta noche, alguien estaba a punto de aprender una lección muy pública sobre hacer suposiciones. La multitud ahora incluía a personas de todas las delegaciones de la conferencia. El embajador japonés estaba junto al ministro de Comercio brasileño. Representantes de la Unión Africana se encontraban hombro con miembros del Parlamento Europeo. El personal del hotel había desistido de servir bebidas, en cambio, se vio envuelto en la expectación. La doctora Patricia Chen, una respetada profesora de música de Berkeley, que se encontraba en Ginebra para un programa de intercambio cultural, se abrió paso entre la multitud para ver mejor el piano. Había oído rumores sobre un presidente africano que sabía tocar, pero seguía siendo escéptica. En su experiencia, la mayoría de los líderes mundiales que afirmaban tener talento musical apenas podían interpretar piezas sencillas. ¿Ya ha empezado a tocar?, le preguntó a un diplomático cercano. Acababa de terminar de calentar, respondió. Pero incluso eso sonaba increíble. El presidente se sentó en silencio al piano, aparentemente ajeno a los cientos de personas que lo observaban. Flexionó los dedos con suavidad y ajustó el banco una última vez. Su equipo de seguridad había formado un respetuoso semicírculo detrás de él, pero parecían relajados. A diferencia del equipo de Sterling, ya habían visto tocar a su presidente antes. La fotógrafa profesional del hotel, Ana Rodríguez, se posicionó para capturar lo que presentía que sería un momento histórico. Había fotografiado a 3 presidentes diferentes, innumerables celebridades y algunos de los líderes empresariales más poderosos del mundo. Pero algo en esa noche se sentía diferente. La energía en la sala estaba cargada de anticipación. Las redes sociales ya estaban revolucionadas. Un video de Sterling realizando su desafío original se había compartido miles de veces en varios idiomas. Los medios de comunicación estaban retomando la noticia. CNN ya había enviado un equipo desde su oficina en Ginebra. El servicio mundial de la BBC se preparaba para una posible transmisión en vivo. Pero lo más interesante de la multitud reunida era su diversidad. Ya no se trataba solo de diplomáticos y periodistas. El personal del hotel había llamado a sus familias. Los residentes locales de Ginebra que vivían cerca se habían enterado del evento, y de alguna manera, habían logrado burlar a los guardias de seguridad. Estudiantes de música del conservatorio cercano habían llegado con sus profesores. Un grupo de diplomáticos africanos se encontraban reunidos cerca del frente de la multitud. Conocían la historia del presidente Khan mejor que nadie. Recordaban cuando renunció a su beca del Conservatorio de París para luchar por su país. La independencia de Khan. Lo habían oído tocar en reuniones privadas, en celebraciones de Estado y en los momentos de tranquilidad en los que creía que nadie lo escuchaba. ¿Deberíamos advertir al estadounidense?, preguntó el embajador de Ghana. Decidió y respondió: a veces, la gente necesita aprender las lecciones a la mala. Sterling, aún confiado a pesar de la creciente sofisticación de la multitud, se posicionó en un lugar prominente donde las cámaras pudieran captar su rostro cuando el presidente Khan inevitablemente tenía dificultades con cualquier canción sencilla que intentara tocar. «Recuerden, amigos», gritó Sterling a la multitud. «Dije, si de verdad puede tocar, no solo presionar algunas teclas y esperar lo mejor. Este es un piano de cola Steinway, no un teclado de juguete». La multitud guardó silencio cuando el presidente Khan finalmente habló. «Me gustaría dedicar esta actuación», dijo con su voz suave pero clara.
A mi abuela, Fátima, quien me enseñó que la música no tiene fronteras, ni color, ni política. La música simplemente es. Hizo una pausa y miró directamente a Sterling y al señor Sterling, quien me había dado la oportunidad de compartir algo hermoso con todos ustedes esta noche. La gracia y la dignidad de sus palabras hicieron que varias personas del público se revolvieran incómodas. Allí estaba un hombre que había sido desafiado públicamente y posiblemente avergonzado. Sin embargo, había optado por responder con amabilidad y educación en lugar de ira o venganza. Sterling sintió una ligera punzada de nerviosismo por primera vez en toda la noche. Algo en la tranquila confianza del presidente comenzaba a preocuparle. Pero dejó esos sentimientos a un lado. Él era Robert Sterling. Había construido un imperio con decisiones audaces y riesgos calculados. No iba a dejarse intimidar por un presidente africano de voz suave y su piano. La sala quedó en completo silencio cuando el presidente Khan puso las manos sobre las teclas por última vez. Cientos de personas contuvieron la respiración. Las cámaras se enfocaron. El mundo estaba a punto de presenciar algo que daría que hablar durante años. Y el presidente Khan comenzó a tocar. Las primeras notas flotaban por la sala como una suave lluvia en una mañana tranquila. El presidente Khan comenzó con una melodía tradicional de su infancia, una canción sencilla que su abuela le había enseñado sobre el río que atravesaba su pueblo. La melodía era evocadora y hermosa, pero Sterling se relajó un poco. Era exactamente lo que esperaba. Una bonita canción popular que cualquier aficionado podría interpretar. Pero entonces algo mágico comenzó a suceder. La sencilla melodía empezó a crecer y evolucionar. La mano izquierda del presidente Khan se unió a la derecha, añadiendo una base que le dio a la canción profundidad y complejidad. La melodía popular del África rural comenzó a bailar con armonías clásicas europeas, creando algo a la vez antiguo y moderno, familiar y completamente nuevo. La doctora Chen, la profesora de música, suspiró audiblemente. Reconoció la técnica al instante. Era composición clásica avanzada en tiempo real. El presidente no solo estaba tocando una canción. Estaba creando una historia musical que se construía capa tras capa de complejidad. La sonrisa confiada de Sterling comenzó a desvanecerse. Esto no era en absoluto lo que esperaba. La melodía se transformó en lo que los amantes de la música clásica reconocerían como una variación del nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Pero el presidente Khan la interpretó con sutiles ritmos africanos que hicieron que la pieza familiar sonara completamente fresca. Sus dedos danzaron sobre las teclas con la precisión de alguien que ha pasado décadas perfeccionando su arte. «Dios mío», susurró Heinrich Beer, el diplomático alemán. «Es extraordinario». El público permaneció hipnotizado mientras la música seguía evolucionando. El presidente compasó con fluidez de piezas clásicas europeas a improvisaciones de jazz que habrían impresionado a músicos de Nueva York o Nueva Orleans. Pero nunca abandonó los ritmos africanos que formaban la base de todo lo que tocaba. Ana Rodríguez, la fotógrafa del hotel, bajó la cámara. Se dio cuenta de que estaba presenciando algo demasiado hermoso para experimentarlo a través de una lente. Esta era música que necesitaba ser sentida, no solo documentada. Sterling se quedó paralizado junto al piano, con el rostro lleno de sorpresa y pánico creciente. Cada nota que llenaba la sala hacía que sus palabras anteriores sonaran más ignorantes y vergonzosas. El hombre al que había tachado de culturalmente inferior estaba demostrando un nivel de sofisticación musical que Sterling jamás podría haber imaginado. Las manos del presidente se movían por las teclas como si estuvieran conversando con el instrumento, a veces suaves y delicadas, a veces potentes y autoritarias, pero siempre con un control perfecto y una profundidad emocional. Tocaba secciones que requerían una habilidad técnica que a la mayoría de los pianistas les llevaba años desarrollar, pero él las hacía parecer fáciles. Un grupo de estudiantes de música que habían llegado del Conservatorio de Ginebra se quedaron boquiabiertos. Su profesor, el doctor Laurent Dubois,
Había venido inicialmente para presenciar lo que supuso que sería una vergonzosa actuación de un aficionado. En cambio, se encontró escuchando una interpretación de piano que rivalizaba con la de los mejores pianistas de concierto de Europa. «¿Quién es este hombre?», susurró uno de los estudiantes. «No lo sé», respondió el profesor. «Pero es increíble». La música contaba una historia que todos en la sala podían sentir, aunque no pudieran entenderla con palabras. Hablaba de vastos paisajes africanos bajo cielos estrellados. Cantaba sobre niños aprendiendo sus primeras canciones alrededor de las fogatas de las aldeas. Transmitía el dolor de la colonización y la alegría de la independencia. Conectaba siglos y continentes, conectando cada corazón humano en la sala con algo más grande que ellos mismos. Los ojos del presidente Khan permanecían cerrados mientras tocaba, pero su rostro mostraba una profunda concentración y una alegría evidente. Esta no era solo una actuación para demostrar algo. Era un hombre que compartía su alma a través de la música, ofreciendo un regalo a todos los presentes. Los diplomáticos africanos entre la multitud intercambiaron miradas de complicidad. Habían escuchado a su colega tocar en reuniones privadas, pero esta noche tocaba con una pasión e intensidad que pocas veces habían presenciado. Era como si el desafío de Sterling hubiera despertado algo poderoso en él. A medida que la actuación continuaba, la gente empezó a sacar sus teléfonos no para publicar en redes sociales, sino para grabar algo que sabían que querrían escuchar una y otra vez. El sistema de sonido profesional del hotel grababa todo automáticamente, pero cada uno quería sus propias copias de este momento extraordinario. El equipo de seguridad de Sterling notó la creciente angustia de su jefe y se acercó. Uno de ellos le susurró al oído, sugiriendo que podrían encontrar una manera de salir airosos de la situación. Pero Sterling estaba atrapado por su propio desafío público, y las docenas de cámaras apuntaban en su dirección. La música se volvía más compleja y emocionalmente poderosa con cada minuto que pasaba. El presidente Khan incorporó elementos de música gospel que había aprendido de los misioneros, ritmos de percusión tradicionales africanos que tradujo a teclas de piano y técnicas clásicas que demostraban una formación formal del más alto nivel. La doctora Chen se secó las lágrimas. En 30 años de enseñar música, rara vez había escuchado algo tan conmovedor y técnicamente impresionante. No se trataba solo de una buena interpretación de piano. Era arte en su máxima expresión. La actuación había durado casi 10 minutos, pero se sintió como segundos y horas. El tiempo parecía suspendido en la magia de la música. Quienes habían planeado quedarse solo unos minutos se sintieron completamente cautivados, incapaces de irse, aunque hubieran querido. Sterling miró desesperadamente a su alrededor, esperando encontrar una manera de escapar de la creciente comprensión de que había cometido un terrible error. Todos los rostros de la multitud mostraban la misma expresión de asombro y admiración. Ya nadie lo miraba. Toda la atención se había centrado en el hombre al piano que demostraba con precisión por qué las suposiciones sobre la cultura y la capacidad podían ser tan peligrosamente erróneas. Y el presidente Khan seguía preparando algo aún más espectacular. Lo que sucedió a continuación elevó la actuación de impresionante a absolutamente impresionante. El presidente Khan comenzó a entrelazar tradiciones musicales de todo el mundo, creando un tapiz sonoro que contaba la historia de la conexión humana entre culturas y continentes. Empezó con una melodía que sonaba claramente india, sus dedos creando intrincados patrones que recordaban a las raas clásicas, pero en cuestión de segundos la fusionó con melodías folclóricas irlandesas que evocaban colinas verdes e historias antiguas. Ambas tradiciones deberían haber chocado, pero en sus manos danzaron juntas como viejos amigos que se reencuentran tras años de separación. El diplomático alemán Heinrich Bohr reconoció fragmentos de composiciones de caja que fluían a la perfección en lo que sonaban como escalas pentatónicas tradicionales chinas. «Imposible», murmuró para sí. «¿Cómo sabe todo esto?». La doctora Chen, la profesora de música, se quedó paralizada al reconocer técnicas avanzadas de al menos 6 tradiciones musicales diferentes.
No se trataba solo de alguien que había aprendido a tocar el piano. Se trataba de alguien que había estudiado el patrimonio musical del mundo entero, y de alguna manera, había encontrado la manera de que todos hablaran el mismo idioma. La multitud se había quedado en completo silencio, salvo por alguna que otra exclamación de asombro. Quienes habían llegado esperando presenciar una vergonzosa actuación amateur se encontraron experimentando algo que muchos describirían más tarde como una experiencia transformadora. Las manos del presidente se movían por el teclado con creciente intensidad, pero sin perder la precisión. Tocaba secciones que desafiarían a pianistas de concierto que habían pasado toda su vida perfeccionando piezas individuales. Sin embargo, hacía que cada transición pareciera natural e inevitable. Sterling observaba con creciente horror cómo sus suposiciones se desmoronaban a su alrededor. Esto ya no se trataba solo de tocar el piano. Era una demostración de profundidad intelectual, conocimiento cultural y sensibilidad artística que hizo que los comentarios anteriores no solo parecen erróneos, sino profundamente ignorantes. La música empezó a contar historias específicas. El presidente Khan tocó una sección que representaba claramente el sonido de los tambores africanos, pero creó el ritmo usando solo teclas de piano, haciendo que el instrumento sonara como un conjunto completo de percusión. La técnica era tan avanzada que varios estudiantes de música entre el público comenzaron a tomar notas intentando comprender cómo creaba patrones rítmicos tan complejos. Entonces, la música cambió a algo que sonaba como el viento a través de vastas sabanas. La melodía era simple pero evocadora, creando imágenes en la mente de todos los que la escuchaban. La gente casi podía ver manadas de animales moviéndose por interminables praderas. Podía sentir la calidez del sol africano. Podía oír el canto de pájaros que nunca antes habían visto. «Esto es extraordinario», susurró el doctor Laurent Dubois, profesor del conservatorio. «No solo toca música, sino que pinta con el sonido». La actuación se desvió hacia lo que los expertos en música clásica reconocerían como variaciones sobre temas de Mozart y Beethoven, pero el presidente Khan las interpretó con ritmos y armonías africanas que hicieron que la composición familiar sonara completamente fresca. Estaba demostrando que la buena música podía realzarse y enriquecerse con diferentes perspectivas culturales, no disminuirse por ellas. Ana Rodríguez, la fotógrafa, se sintió completamente absorta en el viaje emocional de la música. Había asistido a cientos de eventos culturales, pero nunca había experimentado nada que comunicara con tanta fuerza sin usar una sola palabra. Los diplomáticos africanos entre el público intercambiaron miradas de orgullo. Sabían que el presidente Khan estaba compartiendo no solo su talento personal, sino también el rico patrimonio musical de todo su continente. Esta actuación se estaba convirtiendo en una clase magistral sobre las sofisticadas tradiciones artísticas que muchas personas en todo el mundo desconocían. El pánico de Sterling era claramente visible en su rostro. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío aire acondicionado. Su equipo de seguridad se acercó, presintiendo que su jefe podría necesitar apoyo cuando la actuación finalmente terminara. La música se volvía más emotiva con cada minuto que pasaba. El presidente Khan tocó secciones que hablaban de lucha y adversidades, pero que siempre culminaban en temas de esperanza y resiliencia. Contaba la historia de su pueblo, su continente, y en definitiva, la experiencia humana de superar la adversidad a través de la belleza y la creatividad. La doctora Chen se secó las lágrimas al reconocer la profunda inteligencia emocional que había detrás de la actuación. No se trataba solo de maestría técnica. Era alguien que usaba la música para comunicar verdades sobre la dignidad humana, la riqueza cultural y el poder del arte para superar divisiones aparentemente imposibles. La actuación había durado casi 20 minutos, pero nadie en la sala mostraba signos de inquietud. De hecho, la gente parecía acercarse, sin querer perderse ni una sola nota de este extraordinario viaje musical. El presidente Khan comenzó a construir lo que todos presentían que sería un clímax poderoso.
Sus manos recorrieron todo el registro del teclado utilizando técnicas que incorporaban todo lo que había demostrado hasta el momento. Ritmos africanos, estructuras clásicas europeas, patrones melódicos asiáticos, improvisaciones de jazz estadounidense, todo fluyendo en una magnífica celebración del logro musical humano. Sterling miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que todos en la sala presenciaban cómo se le demostraba estrepitosamente equivocado. Su desafío había fracasado de la forma más pública posible. Pero ya no había escapatoria. Había hecho su promesa frente a cientos de personas y múltiples cámaras. La música creció hasta llenar cada rincón de la sala, llegando a cada corazón, conmoviendo a cada alma presente. El presidente Khan estaba demostrando que la cultura, el talento y la sabiduría no se pueden medir por la geografía, el color de piel ni las suposiciones políticas. Y se preparaba para un final que dejaría a todos sin palabras. El final comenzó con una sola nota pura que pareció flotar en el aire para siempre. El presidente Khan la sostuvo el tiempo justo para que todos en la sala sintieran el peso de lo que se avecinaba. Entonces, como un maestro narrador, al llegar al clímax de una historia épica, se lanzó a la sección más espectacular de toda la actuación. Sus manos recorrieron el teclado en patrones tan complejos y hermosos que varios del público se quedaron boquiabiertos. Estaba tocando lo que parecía una orquesta completa. Pero era solo un hombre y un piano creando capas de melodía y armonía que parecían imposibles de lograr con 10 dedos. La doctora Chen, la profesora de música, se encontró sacudiendo la cabeza con incredulidad. En 30 años de estudio de piano, nunca había presenciado una técnica tan avanzada combinada con una expresión emocional tan profunda. Este era el tipo de actuación que ocurría quizás una vez en una generación. La música crecía hasta un crescendo que llenaba el espacio. El salón de conciertos, con un sonido tan potente y hermoso que parecía hacer vibrar las arañas de cristal en simpatía. El presidente Khan lo daba todo, invirtiendo décadas de estudio, práctica y experiencia vital en estos últimos momentos. Entonces, tan repentinamente como el fin de una tormenta de verano, la música comenzó a disminuir. Volvió a la sencilla canción de cuna africana con la que había empezado. Pero ahora, cargaba con todo el peso y la belleza del increíble viaje en el que los había embarcado. La melodía que 25 minutos antes parecía tan básica ahora sonaba como la declaración musical más profunda que alguien hubiera escuchado jamás. Las notas finales se desvanecieron en un silencio absoluto. Por un momento, pareció una eternidad. Nadie en la sala se movió ni habló. El silencio era tan completo que la gente podía oír sus propios latidos. Todos parecían estar procesando lo que acababan de presenciar, tratando de comprender cómo una actuación podía ser tan técnicamente brillante y tan emotiva a la vez. Entonces comenzaron los aplausos. Todo empezó con el Dr. Dubois, profesor del conservatorio, quien empezó a aplaudir lenta y deliberadamente. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en la ovación más entusiasta que muchos diplomáticos habían presenciado jamás. La gente no solo aplaudía, vitoreaban, silbaban y algunos lloraban abiertamente. El presidente Khan se levantó del piano con la misma serena dignidad que había mostrado toda la noche. Hizo una ligera reverencia a la multitud y luego se giró para mirar directamente a Sterling. El empresario permaneció inmóvil, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él, y el peso de su promesa flotaba en el aire como una presencia física. Las cámaras que habían estado enfocadas al piano ahora se enfocaron para captar su reacción. El equipo de seguridad de Sterling se acercó, susurrándole con urgencia al oído. Claramente le aconsejaban que encontrara una salida, pero Sterling sabía que no tenía escapatoria. Había presentado su desafío públicamente frente a cientos de testigos y múltiples cámaras. La actuación había sido tan extraordinaria que intentar afirmar que no cumplía con sus expectativas lo haría parecer aún más tonto. Bueno, llamó a alguien del público. Una promesa es una promesa. La presión era enorme.
Las redes sociales ya estaban repletas de videos de la actuación. Los medios de comunicación de todo el mundo se hacían eco de la noticia. Sterling se dio cuenta de que, en cuestión de horas, millones de personas sabrían de su desafío y estarían esperando a ver si cumplía su palabra. Heinrich Beer, el diplomático alemán, sintió una mezcla de compasión y justicia al ver a Sterling lidiar con su decisión. Había visto a muchas personas poderosas aprender duras lecciones de humildad, pero nunca de forma tan pública o dramática. Ana Rodríguez colocó su cámara para capturar lo que sabía que sería un momento histórico. Lo que sucediera después sería recordado y debatido durante años. Los diplomáticos africanos observaban con satisfacción, pero sin crueldad. Habían presenciado a su colega demostrar la dignidad y el talento que sabían que poseía, y ahora sentían curiosidad por ver cómo reaccionaría Sterling al verse tan completamente equivocado. La doctora Chen se encontró esperando que Sterling hiciera lo correcto. La actuación había sido tan hermosa y profunda que merecía una respuesta digna de su magnificencia. El presidente Khan permaneció en silencio junto al piano, sin mostrar signos de triunfo ni regodeo. Su expresión permaneció amable y paciente, como si simplemente esperara a ver qué pasaba. Su actitud cortés complicó aún más la posición de Sterling. Sería difícil negar un gesto de respeto a alguien que había demostrado tanta clase y dignidad. El silencio se prolongó mientras Sterling debatía con su decisión. Toda su reputación se basaba en ser audaz, seguro de sí mismo y en no ceder nunca ante un desafío. Pero también era un hombre de negocios que entendía cuando lo superaban por completo. Finalmente, lentamente, Robert Sterling comenzó a moverse. La multitud contuvo la respiración cuando dio un paso hacia el presidente Khan. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, asombro y algo que podría haber sido el comienzo del respeto. «Señor presidente», dijo Sterling, con la voz mucho más baja de lo habitual. «Eso fue». Se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que todos acababan de presenciar. La sala permaneció en completo silencio mientras Sterling lidiaba con el momento más difícil de su vida pública. Todos los presentes comprendieron que estaban presenciando algo sin precedentes. Un hombre poderoso obligado a confrontar sus propios prejuicios y suposiciones de la manera más pública posible. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino inmediato de Sterling, sino también cómo esta extraordinaria velada sería recordada por la historia. El momento se extendía como una cuerda floja entre la vergüenza y la redención. Sterling se quedó frente al presidente Khan, con su habitual arrogancia completamente desvanecida, reemplazada por algo que no era asunto suyo. Antes jamás había visto. Humildad genuina mezclada con innegable asombro. «Señor presidente», repitió Sterling, con la voz apenas por encima de un susurro. «Fue lo más increíble que he oído en mi vida». La confesión quedó suspendida en el aire, cruda y honesta. Por primera vez en toda la noche, Sterling no estaba actuando para un público ni intentando demostrar nada. Era simplemente un ser humano profundamente conmovido por algo hermoso y que tenía que reconocerlo. Miró a su alrededor a los cientos de rostros que lo observaban. Diplomáticos, periodistas, personal del hotel, estudiantes de música, todos esperando a ver si cumplía su palabra. La presión de su expectativa era enorme, pero de alguna manera menos aterradora que minutos antes. «Hice una promesa», continuó Sterling, con la voz cada vez más fuerte. «Y un hombre cumple sus promesas, especialmente cuando se demuestra que estaba completamente equivocado». Con esas palabras, Robert Sterling, empresario multimillonario y propietario de hoteles en 3 continentes, se arrodilló lentamente frente al presidente africano. La sala estalló en una mezcla de exclamaciones, aplausos y flashes. Algunos vitorearon, otros guardaron un respetuoso silencio, pero todos comprendieron que estaban presenciando un momento del que se hablaría durante décadas. Sterling permaneció arrodillado durante varios segundos, con la cabeza gacha, mientras el presidente permanecía en silencio sobre él.
El contraste era sorprendente. El poderoso empresario humillado por su propia ignorancia y el digno líder que había respondido a la falta de respeto con gracia y educación en lugar de ira. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluido el propio Sterling. El presidente Khan extendió la mano y ayudó suavemente a Sterling a ponerse de pie. El gesto fue tan lleno de bondad y dignidad que varias personas de la multitud volvieron a llorar. «Música», dijo el presidente Khan. Suavemente. Pero su voz se escuchó con claridad en el silencioso pasillo. No conoce fronteras, ni prejuicios, ni política. Habla el lenguaje del alma humana. Y ese lenguaje es el mismo, ya sea que estés en Nueva York, Nairobi, París o el pueblo de mi abuela. Hizo una pausa, todavía sosteniendo la mano de Sterling en un gesto que hablaba de perdón y esperanza. Lo que toqué esta noche no era solo música africana, europea o estadounidense, continuó Khan. Era música humana. Cada cultura ha aportado algo hermoso a la gran sinfonía de los logros humanos. Mi abuela me enseñó técnicas clásicas europeas, pero también me enseñó que nuestras canciones tradicionales tenían la misma belleza y complejidad. Sterling asintió, incapaz de hablar. El hombre al que había desestimado y tratado de humillar ahora le ofrecía una lección de dignidad y comprensión cultural. No les pido que se arrodillen porque les haya demostrado que estaban equivocados, dijo el presidente Khan con una sonrisa amable. Les pido que se pongan de pie porque todos podemos aprender algo el uno del otro. La multitud observó con asombro cómo los dos hombres permanecían juntos junto al piano. La transformación de Sterling era visible en su rostro. La arrogancia y las suposiciones que lo habían definido su comportamiento anterior estaba siendo reemplazado por algo que parecía genuina curiosidad y respeto. Heinrich Borber, el experimentado diplomático alemán, se secó las lágrimas mientras observaba el intercambio. En 40 años de relaciones internacionales, rara vez había visto una demostración tan contundente de cómo la gracia y la dignidad podían transformar incluso las situaciones más hostiles. La doctora Chen se acercó a los dos hombres, todavía sacudiendo la cabeza con asombro. «Señor presidente», dijo, «doy clases en Berkeley, y debo decirle que lo que acaba de tocar fue absolutamente extraordinario». «¿Dónde estudiaste?», sonrió el presidente Khan. «Mi primera maestra fue mi abuela. Luego, la escuela del pueblo. Más tarde, me ofrecieron una beca para estudiar en el Conservatorio de París, pero decidí quedarme y luchar por la independencia de mi país». «¿Dejaste el Conservatorio de París para convertirte en un luchador por la libertad?», preguntó el doctor Chen con asombro. «La música siempre estará ahí», respondió con simplemente. «¿Pero libertad?». Eso era algo que mi pueblo necesitaba en ese momento. Sterling escuchó este intercambio con creciente asombro. Aquí estaba un hombre que había sacrificado lo que podría haber sido una carrera musical internacional para servir a su pueblo, pero que de alguna manera había mantenido y desarrollado su increíble talento a través de décadas de lucha política. Dijo el señor presidente Sterling, recuperando la voz. «Le debo una disculpa. No solo por esta noche, sino por todo lo que dije. Me equivoqué en tantas cosas». La multitud permaneció en silencio, reconociendo que esto era más que una simple disculpa pública. Este fue un momento de genuino aprendizaje y crecimiento. El presidente correspondió amablemente. «Todos hacemos suposiciones a veces, señor Sterling. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos». Ana Rodríguez capturó foto tras foto de los dos hombres hablando, sabiendo que estas imágenes se convertirían en representaciones icónicas de cómo se podía superar el prejuicio mediante la educación y la gracia. Las redes sociales estaban en pleno auge. El reto del piano con hashtag era tendencia en docenas de países. Los videos de la actuación se compartían millones de veces con personas de todos los continentes que comentaban tanto la increíble música como la poderosa lección sobre las suposiciones culturales. Pero en la silenciosa burbuja alrededor del piano, algo aún más importante estaba sucediendo.
Dos hombres de mundos completamente diferentes comenzaban a entenderse. Y ese entendimiento les abría puertas que ninguno de los dos había imaginado posibles. Sterling miró el piano y luego al presidente Khan. ¿Podría enseñarme algo sobre música de su país? Es decir, si tiene tiempo antes de que termine la conferencia. La petición era tan humilde y genuina que sorprendió a todos, incluido al propio Sterling. El empresario, que había comenzado la velada intentando demostrar su superioridad cultural, ahora pedía aprender del hombre al que había intentado menospreciar. La sonrisa del presidente Khan era radiante. Sería un honor, señor Sterling. La música siempre es mejor cuando se comparte. La transformación fue completa. Lo que comenzó como una noche de confrontación cultural se había convertido en algo hermoso. Una demostración de cómo el arte, la humildad y la decencia humana podían superar cualquier división. 3 meses después, la historia seguía en los titulares de todo el mundo. Pero por razones que seguían sorprendiendo a todos los involucrados, el video viral de Sterling arrodillado ante el presidente Khan había sido visto más de 50 millones de veces en todas las plataformas. Los medios de comunicación lo habían cubierto desde todos los ángulos: político, cultural y musical. Pero lo que capturó aún más la atención mundial fue lo que sucedió después de que la cámara dejara de grabar. Fiel a su palabra, Sterling había pasado los 3 días restantes de la conferencia de Ginebra aprendiendo del presidente Khan. Cada mañana, antes de que comenzaran las sesiones oficiales, los dos hombres se encontraban en la sala de música del hotel. Con enseñando pacientemente a Sterling ritmos africanos básicos y melodías tradicionales, Sterling demostró ser un estudiante sorprendentemente dedicado. Su éxito empresarial siempre se había debido a su capacidad para concentrarse intensamente en aprender cosas nuevas. Y aplicaba esa misma energía a la comprensión de la música. Más importante aún, comenzó a hacer preguntas sobre la historia y la cultura africanas, y la increíble diversidad de tradiciones en todo el continente. Me di cuenta de que no sabía nada, declaró Sterling más tarde a los periodistas. Absolutamente nada. Pensaba que entendía el mundo porque había viajado a hoteles caros en diferentes países. Pero nunca había aprendido realmente sobre la gente, las culturas, los increíbles logros que existen en todas partes. La transformación fue mucho más allá de la mera iluminación personal. Sterling comenzó a utilizar sus considerables recursos para apoyar la educación cultural y los programas de intercambio. Su primera gran iniciativa fue financiar una serie de conciertos con músicos tradicionales de diferentes países africanos en importantes salas de conciertos de América y Europa. Mientras tanto, el presidente Khan se encontró en una posición inesperada como embajador cultural. Escuelas de música de todo el mundo lo invitaron a dar conferencias y presentaciones. El Conservatorio de París, que le había ofrecido una beca 40 años antes, le otorgó un doctorado honoris causa y lo invitó a ser profesor visitante. Pero quizás el acontecimiento más conmovedor fue la amistad que surgió entre ambos. Sterling visitó Niamala 2 veces en los meses posteriores a Ginebra, y en cada ocasión pasó horas aprendiendo de músicos locales y apoyando programas educativos. Joseph me enseñó que la verdadera fuerza proviene de animar a los demás, no de menospreciarlos. Sterling reflexionó durante una entrevista televisiva. Pasé toda mi vida intentando demostrar que era mejor que los demás. Él me mostró cuánto más poderoso es celebrar lo que hace que otras personas sean increíbles. El impacto se extendió mucho más allá de su relación personal. El incidente de Ginebra, como se le conoció, desató conversaciones sobre suposiciones y prejuicios culturales en salas de juntas, universidades y oficinas gubernamentales de todo el mundo. El Dr. Chen, de Berkeley, inició un nuevo programa llamado Diplomacia Musical, que reunió a músicos de diferentes culturas para colaborar y aprender unos de otros. El programa tuvo tanto éxito que se expandió a universidades de todo el mundo. Heinrich Beer escribió un libro sobre sus 4 décadas en la diplomacia, dedicando un capítulo entero a esa noche en Ginebra. En todos mis años de observar negociaciones y tratados, escribió,
Nunca vi nada que cambiara mentes y corazones tan rápido como uno solo. La disposición del hombre a compartir su don con gracia y dignidad. El Hotel de Ginebra convirtió el salón principal en un pequeño museo para conmemorar la velada. El piano que tocó el presidente Khan se convirtió en la pieza central con una placa que decía: "La música no conoce fronteras". Comenzaron a ofrecer conciertos mensuales con músicos de culturas subrepresentadas. Las fotografías de Ana Rodríguez de esa noche. Ganó varios premios internacionales, pero donó el dinero del premio a programas de educación musical en países en desarrollo. Esas imágenes capturaron algo que cambió nuestra percepción de los demás. Dijo que le parecía correcto usarlas para ayudar a más personas a descubrir su propia voz musical. Más importante aún, el incidente inspiró a innumerables personas a examinar sus propias suposiciones y prejuicios. Las redes sociales se llenaron de historias de personas que buscaban aprender sobre culturas que antes habían ignorado o malinterpretado. El imperio empresarial de Sterling comenzó a reflejar su nueva perspectiva. Empezó a colaborar con organizaciones culturales locales en todas las ciudades donde operaban sus hoteles. Sus propiedades se convirtieron en escaparates para artistas, músicos y tradiciones culturales locales. Solía pensar que los negocios se trataban de construir muros alrededor del éxito, explicó Sterling a su junta directiva. Ahora entiendo que se trata de construir puentes para conectar con las personas y culturas increíbles que enriquecen tanto a nuestro mundo. El presidente Khan continuó liderando su país, pero también encontró tiempo para establecer una academia internacional de música en la capital de Niamey. Estudiantes de todo el mundo acudieron a estudiar música tradicional africana junto con técnicas clásicas occidentales. El lema de la academia, inscrito en la entrada en varios idiomas, provenía de algo que el presidente Khan dijo durante su primera conferencia. Cada cultura es una nota en la gran sinfonía de los logros humanos. Nuestro trabajo no es tocar la nota más fuerte, sino asegurarnos de que se escuchen todas. Un año después de Ginebra, Sterling y el presidente Khan se reunieron para un concierto especial en el Carnegie Hall. Sterling había progresado lo suficiente en sus estudios musicales como para interpretar un sencillo dueto con su maestro, una canción tradicional de Yamala que la abuela de Khan le había enseñado de niño. La actuación fue modesta en comparación con el espectacular despliegue de Ginebra. Pero el público, compuesto por líderes mundiales, músicos y embajadores culturales, les brindó una ovación de pie que duró casi 10 minutos. Mientras hacían una reverencia juntos, Sterling le susurró a su amigo: "Gracias por enseñarme que la mejor manera de ganar es ayudar a todos los demás a ganar también". El presidente Khan sonrió y le respondió con un susurro: "Mi abuela siempre decía que la música era solo el principio. La verdadera lección es aprender a escucharnos los unos a los otros". La historia que comenzó con prejuicios y desafíos se había convertido en algo hermoso, un testimonio del poder de la humildad. La gracia en el lenguaje universal de la creatividad humana para transformar corazones y cambiar el mundo. Y en algún lugar de un pequeño pueblo de Niamey, una anciana que décadas atrás le había enseñado a su nieto a tocar el piano sonreía al escuchar la transmisión radial del concierto del Carnegie Hall, sabiendo que sus sencillas lecciones sobre música y dignidad habían llegado de alguna manera a todo el mundo para tocar millones de vidas.